Bueno, muy buenas noches. Para nosotros es un placer compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias como investigador, como maestro, como consultor. Y en realidad a esta hora yo sé que se hace un poco difícil, pero realmente les quiero agradecer por la paciencia de esperar hasta acá y aprovechar nuestra presencia. Así que con eso damos inicio a una conferencia que de antemano vamos a tratar de presentar varios puntos. Yo creo que la producción de leche en el área central del país es un reto y no habría la posibilidad de que ningún expositor presente un tema exclusivo. Aquí hay lo que nosotros llamamos una red de problemáticas simultáneas y desde ese ángulo es imposible que una conferencia pueda orientarse en un renglón y no pueda tocar otros. Así que vamos a llevarlo en ese tema. Nosotros dimos este título de Planificación y Producción de Forrajes y Alimentos para la Suplementación Nutricional Integral. Voy a pedir excusas si en algún momento se presenta algún número o alguna terminología que no está por el promedio de las personas. Aquí no es la idea esa. Bien, todos entendemos que la producción lechera hoy en día presenta una crisis mundial y el hecho sencillo de que el mundo actualmente casi ya no logra llegar al 50% de la producción de leche que se requiere. Desde ese ángulo debemos todos los ciudadanos que estamos vinculados con los sectores, con el sector agropecuario en cualquier parte del mundo, vislumbrar el alto riesgo que tienen los lácteos y sus derivados, porque en algún momento podemos pensar en importaciones, pero también podemos pensar que se puede dar la imposibilidad de competir con los asiáticos y desde ese ángulo nosotros quedaríamos sometidos a la incapacidad que tenemos ahora mismo de satisfacer nuestra propia necesidad. Con esa antesala, entonces, queremos aprovechar para indicar que en los últimos 20 o 30 años se han dado cambios drásticos a nivel mundial, pero ha sido imposible contrarrestar el impacto del crecimiento demográfico y la influencia que han tenido los asiáticos en aprender a consumir no solo leche, sino carne. Entonces eso ha creado una problemática que está pasiva y que por ahora no ha tenido una repercusión muy significativa en la disponibilidad del lácteo a nivel nacional, pero hay una realidad, no somos suficientes en leche. De tal manera que en este sentido tenemos que podernos ver en el marco tecnológico de otros países sin subestimar las problemáticas simultáneas que ocurren en nuestro caso. Para nosotros, en realidad, queremos iniciar por hacer un recorderis y todos los que son de aquí de esta región, pues nos pueden dar una lección de esa parte, pero es importante. Muchas veces nos preocupamos de la sequía, nos preocupamos de la falta de agua, nos preocupamos de la falta de comida, pero señores, el planeta está viviendo un problema en muchos sentidos relacionado con la distribución de las aguas a nivel mundial y con los cambios en las zonas de compensación o de intercambio climático. En ese sentido, nosotros tenemos en Panamá bien determinado ya por la NAO la orientación que tiene en ese proceso el futuro de las lluvias en Panamá, con más irregularidad, con menos consistencia, y lo que vemos hoy en el arco seco lo podemos ver en muchas otras provincias en el centro del verano, independientemente de que sea Chiriquí en la zona baja o de que nos orientemos nosotros a la zona de Panamá. En ese sentido, es importante recordar que Panamá tiene una gran superficie relacionada con cordilleras. Estas cordilleras a su vez tienen acceso con la parte de influencia marina, que es lo que crea en realidad una zona de movilización de nubes, y muchas de las lluvias no nos van a caer aquí en esta parte, sino que van a caer en el área marina. Ese es un proceso que se está dando en muchas zonas a nivel mundial, y nosotros, y sobre todo porque hemos amplificado el proceso de deforestación. Es imposible pensar en cosecha de agua, en conservación de agua, en extracción de agua que está a nivel subterráneo o en los perfiles del subsuelo,
cuando realmente esas son las reservas de 5 o 10 años que debemos poder tener disponibles. Así que todo el mundo sabe que cuando nos gastamos una reserva hoy, que es para dentro de 5 o 10 años, cuando nos llegue ese momento, entonces ¿qué gastaremos? De tal manera que nos indica la transición del clima en esta área y en todos los países, incluyendo México, Guatemala, Honduras. Costa Rica está un poco más privilegiado porque han hecho un trabajo de décadas en el marco de conservar primero la foresta y segundo de reemplazar las áreas que le han hecho deterioro. Nosotros tenemos que copiar de ese marco. En ese sentido, entonces, es importante reconocer que ya no solamente tenemos que ver el relieve, la época seca, la época lluviosa, sino que podemos contribuir para que las lluvias que están yendo al área marina se puedan centrar y caigan donde nosotros tenemos nuestras explotaciones, en la parte realmente del istmo. El otro aspecto importante, Panamá es pequeño, pero tiene una variedad climática. Y esa variedad climática plantea que nosotros tenemos un trópico muy húmedo, zona de trópico húmedo, zona de trópico de sabana. Estas áreas tropicales de sabana son las más golpeadas por la época seca. En ese sentido, creo que las estrategias futuras de los panameños, incluyendo todos, gobierno, sociedad civil, sociedades, productores, organizaciones, tiene que estar orientada a ver cómo nosotros devolvemos la parte de forestación que complementa que el agua que está dándose o movilizándose en el ciclo en el área de sabana pueda tener una continuidad y un mejoramiento para que podamos ver. Eso tarda entre 30 y 50 años. De tal manera que debimos haber empezado hace 30 años, pero es un marco que se está haciendo inclusive en muchos países de África donde la parte tropical de sabana ya está con un enfoque de enmienda, donde se combinan cultivos con procesos de reforestación. Y sobre todo, ellos no tienen mucha influencia en áreas de la parte marina. Aquí el problema es la influencia marina porque desplaza las nubes y las lluvias no caen donde está la superficie. Bien, aquí marqué, por encontrarnos en el área, pues la zona que realmente es una de las zonas más vulnerables en lo que se denomina sectorización por la parte de dispersión del intercambio de zona climática, por las diferencias de altitud, la diferencia de regímenes de lluvia y por la proximidad de las aguas marinas. Los procesos de Hadley indican que tenemos que poner mucha atención aquí. Cada vez vemos que la sequía es más fuerte, pero la sequía va a crecer a lo largo del istmo y también a lo ancho. De tal manera que no nos queda otra parte que, en lugar de solo pensar en producir cultivos, alimentos, etcétera, ver cómo devolvemos un poquito aditivamente el marco de lo que es la forestación. Y esa forestación tiene que estar orientada con plantas nativas, con árboles que puedan desarrollar y que sean sustentables 15, 20 años. Es decir, no los vamos a utilizar para madera, no los vamos a utilizar como material para la construcción, que al final pueden ser utilizados para tales fines también. Entonces, el clima de Panamá, primero es variado, es un área restringida, 77.082 kilómetros cuadrados para presentar 5 o 6 variaciones de clima dentro de la clase tropical, crea una turbulencia y el producto de esa turbulencia es el riesgo de la amplificación de los sectores donde se da la sequía, en intensidad y en duración, sobre todo si no hacemos la forestación. Bueno, esto es un climagrama, pero no hay necesidad hasta ahora de ver tanto número. Aquí agarramos una muestra de la información que aparece, digamos, en los peores meses en la zona central y aquí vemos cómo se distribuyen en realidad los meses por precipitación pluvial. Este es de los peores años en lluvia, donde vemos entre 107, 148, 257 milímetros. Sabemos que no son los típicos, pero estos peores momentos nos están dando una advertencia de lo que va a venir en 5, 10, 15 años. Ahora se habla de, por ejemplo, una cifra de 550, 800 milímetros, 1000 milímetros. En los peores momentos se puede producir esto y hacia allá es donde nosotros tenemos que trabajar de manera, digámoslo, no de prevención, sino de recuperación. Bien, con respecto a la parte de forrajes y a la parte de alimentos, yo aquí utilicé 2 términos para proponerle a Deris esta conferencia y no vamos a poder tocarlos todos porque son
es un tema sumamente complejo. Pero, ¿cuáles son las principales problemáticas de la zona? Si nos hacemos para producir leche. No encontramos una sola. Hay una multiplicidad de situaciones que afectan a la producción lechera. Si nosotros vemos aquí, son áreas que realmente han sufrido una vasta deforestación. Vemos en el marco del problema de escasez de agua, ya no solamente que no llueve, las quebradas están más chicas, los ríos están más chicos, desaparecen más rápido. La falta de forraje verde es evidente, es un derivado de eso. Ya llevamos el tercero. Falta de producción de forraje, una cosa es que lo sembremos, una sembremos una hectárea de maíz y podamos cosechar 1.200 quintales por hectárea, es decir, 60 toneladas. Cuando yo tengo la experiencia de haber hecho ensilaje por más de 20 años, o sea que no es que le estoy diciendo lo que leí. Y en algunos momentos se puede conseguir producir ensilaje tan malo como 250 quintales por hectárea. Ese silo no lo puede comprar nadie, porque ese silo cuesta 3, 4 y 5 veces más de lo que costaría un ensilaje integral. Pero es un gran problema, la falta de forrajes procesados. Nosotros vemos, y eso no es que critiquemos a nadie, hay un problema que yo denomino un problema común, la falta de planificar en la finca para los tiempos malos, pero tenemos que planificar para los tiempos buenos también. Por ejemplo, en la época de la lluvia nadie se preocupa de tener ensilaje y de tener heno, y resulta que el forraje verde no tiene suficiente carbohidrato estructural y es alto en potasio. Eso hace que se escape mucha proteína que puede ser aprovechada, simplemente entró y salió de la vaca. O que se escape mucho iones o minerales y muchas vitaminas. De tal manera que hay un problema medular y es la falta de planificar, tener comida. Para eso obviamente hay que tener el inventario animal, estratificarlo, saber cuántos meses debo suplementar, qué voy a dar. El heno, por ejemplo, se debe dar todo el año. Las vacas consumieron, antes que nosotros viniéramos, carbohidrato estructural todo el año, en verano y en invierno. Ahora en invierno no consumen porque el pasto es muy nuevo y en verano consumen un poco más, pero no lo suficiente porque muchas veces no hay forraje. El problema del estrés calórico. Tenemos después de 20 años la evaluación de Panamá. Nos cuesta entre 25 y 38% menos de la expresión lechera que puede ser producida por una vaca cuando tenemos un potencial entre 8 y 18 kilos. Inclusive en ganado blanco tenemos reducciones de 22% del potencial lechero en la época seca. Así que aquellos que están pensando que el cebú no lo afecta el estrés calórico, él solo tiene permiso para no ser distorsionado hasta los 27 grados centígrados temperatura del aire. Eso cuando la humedad relativa es 40. Pero cuando la humedad relativa es 70, él va a percibir como si fueran 33 grados centígrados. Ahora el efecto es mucho más fuerte. Los problemas de parasitosis, los problemas de enfermedades, la calidad nutricional de la dieta, o sea, es un acumulado de problemas. Posiblemente no mencioné la genética aquí. Nosotros tenemos la genética que necesitamos para producir la leche que este país necesita. Y tenemos las vacas. Lo que no tenemos son las condiciones para que se expresen. Obvio, tenemos que hacer un proceso de selección. Hace 4 años, 3 años, uno de mis estudiantes de maestría hizo un estudio. 4.500 vacas en la cuenca lechera de Chiriquí. El 8.5% de esas vacas producen más de 10.000 kilos. Esa es la vaca gringa estándar. Pero en esas mismas fincas hay vacas que producen 3.000 kilos. ¿Qué tenemos que hacer los seleccionadores? Agarrar las bases de datos, instruir al productor y decirle, usted tiene vacas que dan 5, 6, 7, 8, 10.000 kilos. Esta vaca de 3.000 le está matando la utilidad a la vaca de 10, a la de 9. Es sencillo, la selección natural es así y la intensiva todavía tiene que ser mucho más agresiva.
Entonces, en los aspectos básicos de la finca, yo solo quiero mencionar algunas cosas porque a esta hora entrar tanto detalle. Número uno, el efecto de época anual. Sabemos el contraste, pero desgraciadamente en la época lluviosa hay que hacer dos trabajos: prepararnos para la lluviosa y producir lo que vamos a usar en la época seca. No queda otra. Es cierto, algunos cultivos como el maíz y el sorgo pueden usar la cola de la época lluviosa y terminar en la época seca. Pero después de febrero usted ya no puede ir después de enero usted no puede arriesgarse a ir a sembrar maíz para hacer silo, olvídese de eso. Ni a sembrar pasto de corte, y menos sacando agua del subterráneo o de un pozo, porque eso es prohibitivo. Así que la época anual es diferente en el Atlántico, en Bocas, en Darién, en el área central, en Chiriquí. Aquí tenemos que tener claro que hay que tener una sectorización de las épocas por región. Tenemos 5 categorías climáticas, pero tenemos 8 diferentes zonas por distribución de la época seca. Entonces, aquí tenemos que entrar a analizar para ver cuál es la estrategia. Y reitero, en la época lluviosa hay que hacer dos trabajos: el de la época lluviosa y el de la época seca. El tamaño de la finca, el tipo de área que la finca puede dedicar a la producción de forrajes. Desde el tiempo de nuestro difunto maestro Ortega, se demostró allá por 79, 77, 75 que las leguminosas no mezclaban con las gramíneas. No probemos en eso. Las leguminosas están diseñadas para proveer nitrógeno, pero como cultivo, cero pastoreo, cero diente. Hay que manejarla como un cultivo, tal como manejamos el maíz, el arroz, los frijoles. El tamaño de la finca es crucial. Las fincas tendrán que evaluar si tienen áreas prudentes para siembra de cultivos, y aquí en cultivo me refiero forrajes y leguminosas. Yo creo que lo último que un productor de leche y de carne tiene que hacer es pensar en alimentos concentrados. Y si lo piensa, que lo haga en su finca, porque usted puede hacer una mezcla de 5 o 6 ingredientes y le sale a 12 o 13 dólares. ¿Por qué tiene que ir a pagar a 22? Aquí le estamos echando la culpa a que no me pagan, a que las vacas. Aquí tenemos que cerrar todas las llaves. Y hago la advertencia: yo no tengo nada en contra de ninguna planta de alimento, porque ellos han hecho lo mejor que pueden y nos ofrecen excelente alimento. El problema está cómo lo usamos. Vamos a la finca donde hay promedio de 12 litros, pero el máximo es 18 y el mínimo es 6. Y la vaca de 6 come igual que la de 18, igual que la de 12. Entonces es un problema de administración de recursos. Las áreas forrajeras, las fincas tienen que evaluar agronómicamente, asesorarse y ver cuál es su área donde va a ser su banco para producir caña. ¿Y por qué caña? Caña, una hectárea bien manejada mantiene 100 animales durante 120 días. Son 4 meses, pasamos la época seca. No engorda, pero tampoco se deteriora. Y si usamos algunos suplementos adicionales, minerales, vitaminas, podemos mantener la reproducción. Entonces, el maíz. Me llama la atención cuando tenemos que orientar al productor, porque yo creo que estos son eventos para eso. Señores, Frank B. Morrison, extinto, pero dejó sus conocimientos en 1910, dijo: no hay una planta en la tierra más apropiada para ensilar. No la hay. Y no la hay y no la habrá. Produce el nivel óptimo de ácido láctico. Haga un silo de caña para ver cuántas libras se comen las vacas. No lo quiere. 2, 3 veces más acidez. Claro, ese silo no se daña, porque tiene tanta acidez que la vaca puede alargar la piel de su lengua y de su parte del aparato bucal. Entonces, hay que poder producir caña para usarla fresca. Hay que poder producir maíz, que es el concentrado forrajero. Y aquí, en todo lo que hemos estado, no escuchamos esto. El valor de un forraje
está en el costo de la megacaloría de energía neta que puede el animal usar. Los concentrados cuestan 30 centavos, 27 centavos la megacaloría. Para los nutricionistas, aquí está Domiciano, nosotros sabemos que encontrar un alimento concentrado de 1.75 megacalorías de energía neta por kilo, en como ofrecido, hay que ensillar un gallote blanco. Los papeles aguantan todo. Y Panamá no tiene ley de protección para el consumidor, que en este caso es el productor. Eso se trató de hacer y le tocamos los callos a varios y eso fue para atrás, más rápido que ligero. El ensilaje cuesta 17 centavos la megacaloría y se puede abaratar cuando usted supera los 700 quintales por hectárea. Eso es posible. Pero aquí nos dicen a veces métale 90,000 plantas por hectárea, bajo el principio que donde comen 2, comen 3. Pero comen menos y crecen menos y rinden menos. Tanto problema para escoger una variedad para ensilar. Búsquese una que el 30% de la planta tenga el peso de la mazorca. Eso es lo que tiene que buscar. Le dio 18, descarte eso. Ni lo piense. Porque la primera línea de poder energético de un ensilaje están en los glúcidos concentrados, los almidones. Esos son los intermedios. Entonces, importante, si vamos a producir maíz, cuidado con la fertilización, porque el problema de los nitratos y nitritos nos van a dar un premio también en reproducción. La población de animales, acá hace un inventario por clase. El toro, bueno, hay que ver los pesos de las fincas. Olvídese de la unidad animal de 400 kilos, que ese fue un experimento que se hizo con macho y de carne. Por Moe, Flat y Tyrrell y toda esa gente, allá por 60, 69, cuando estaban todavía en la controversia de las teorías para definir qué sistema energético era el mejor. La unidad lechera de la finca es el peso de las vacas que entran a tercer y cuarto parto al parir. Esa es su unidad somática referencial. ¿Qué finca lleva ese registro? Para saber cuánto es, tiene que empezar a llevarlo. Porque allí parte sus cálculos. Si no se va a equivocar con la de 400 kilos, las vacas Girolando no pesan 400 kilos cuando tienen 3 partos. Y no dan 5 litros, dan 14, 15 y 18. Y tal vez si ajustamos un poco de válvulas pueden llegar a los 19, 20 litros. Así que la población animal es un concepto importante. Producción de forraje verde. Nos conformamos con ver el color del potrero, pero la cantidad de materia verde por área es un gran problema. Entonces las fincas tienen que evaluar el tamaño de sus mangas, el ajuste de la carga animal, el número de mangas, el periodo de descanso. A veces llegamos con un plan de fertilización porque nos orientan. Aquí hay 10 hectáreas y le vamos a meter quintal y medio de urea o 2 quintales 12, 24, 12. La gran pregunta del millón es, ¿qué análisis de suelo se tiene? ¿Cuáles son los niveles de aluminio? ¿Cuál es el pH que se tiene? ¿Cuántos años de establecido tiene esa pastura? Porque por cada quintal de urea que se pone, se debiera poner uno de cal para neutralizar la acidez. Entonces, no estamos haciendo mucho. La respuesta es 20% en medio ácido, y si lo acidifico es menos, así que está gastando su plata. Entonces hay que pensar en una fuente que incluya algunos elementos como azufre, etc. En el marco de los forrajes preservados, señores, hay que buscar la mejor técnica para garantizar que solo el 1% al 5% del ensilaje que hacemos se pierde. Usted no puede darse el lujo de comprar 10 quintales de alimentos y botar uno, porque de los forrajes se va a hacer más caro, es integral. De tal manera que hay técnicas, hay métodos, y no son tan costosos. Sin embargo, los extremos aquí los paga el productor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Algunas referencias en condiciones óptimas. Las gramíneas nuestras pueden llegar a producir entre 80 y 135 quintales
de biomasa total por hectárea. Debemos tener claro que en condiciones de trópico los periodos de descanso están por aquí 21 a 24 días si no sobrepastoreamos y si no metemos una carga animal tampoco por debajo. En el pasto de corte, 70 a 200 quintales, esto no es materia seca, esto es biomasa en como ofrecida total. Cada 75 días, 90 días. La caña de azúcar no la supera nadie, 250 a 350 toneladas por hectárea. Tiene un corte anual que puede ser progresivo, inclusive es un cultivo que se presta para utilizar un tercio del tallo y el cogollo y el otro comercializarlo para alguien que haga dulce, que haga panela. El maíz completo, estamos hablando de maíz, toda la planta, 250 a 1200. Esta es una experiencia que hemos visto en algunas áreas en Chiriquí, en la zona baja, y esta la hemos visto en Guarumal. 1200 quintales por hectárea, probado, medido, no con el peso de las plantas, incluyendo la mazorca, desde luego. Si le quitamos la mazorca, esto se convierte en 800 y pico, 900, con los Pioneer, y no es que le quiera hacer promoción a los Pioneer. El asunto es el peso de la mazorca. Es una planta diseñada para producir alta cantidad de granos. Y eso es importante porque yo puedo tener un ensilaje de 0.70 megacalorías de energía neta cuando hay mucho grano, mucha mazorca, o puedo tener un ensilaje de 0.48 que tenía una mazorca que era del 20%. Ahí el que perdió el bolsillo del productor o el productor. En el caso de la época seca, los problemas es disponibilidad de forraje, pero tal vez nos llama la atención el forraje verde. Yo creo que tenemos que estar claros en algo que es importante. Las fincas deben poder evolucionar para tener el pasto de corte, no para el invierno, sino para el verano, para la época seca. La caña es algo que puede reemplazar el pasto de corte. Miren, las vacas secas, las novillas en crecimiento, las vacas que están terminando la lactancia pueden recibir 30% de fibra cruda en la materia seca. Ese es el nivel de fibra que tiene la caña. Sí, la ingesta de caña tiene limitaciones, pero cuando las vacas están en 20, 25 litros, cuando yo quiero que consuma bastante forraje en campo. Pero una vaca que está dando 2, 3 litros, que está seca, voy a usar la frase, ¿qué me importa que se coma 12 libras de caña? O 15, ninguna. No hay ningún problema en eso. Ninguna vaca sufre desplazamiento de abomazo porque comió más fibra de la que debía comer. Al contrario, el desplazamiento de abomazo se da porque no hay suficiente carbohidrato estructural. Y si hay fibra, no hay escape de proteína de la que se digiere, porque el escape se va a dar porque el tránsito, todo eso va a ser favorecido. El heno, aquí yo quiero llamar la atención. Tenemos, yo creo que el área central del país es la más óptima para producir heno, en mi opinión profesional. Y yo, las mejores pacas que yo he visto en este país están en esta área. Menos humedad, mayor contenido de nutrientes digeribles totales, llevadas al laboratorio. Hay gente de Chiriquí que está llevando las pacas de acá y además están a menos costo. Hay veces que la paca está a $6 en Chiriquí. Y acá se consigue paca en 3.50, se consiguen 4. Bueno, ya van ahí aprendiendo también. No vayan a ponerse tan duros, ¿no? Entonces, pero ojo, la finca tiene que producir sus pacas. Son 350 pacas lo que dice el libro. Si yo no manejo fertilización y si no doy 60 días de recuperación, ayudada a esa parcela, entonces yo voy a sacar 180, 200 pacas. Y no es la expectativa. Entonces es importante producir, que la finca produzca su heno. Por eso tiene que planearlo. El ensilaje igual. Si vamos a ensilar, que sea maíz. Si la finca quiere vender una parte de la mazorca y sus vacas producen menos de 10 litros, hágalo. Que el ensilaje integral es para las vacas de 18 para arriba. Entonces hágale un ensilaje especial para sus vaquitas que tienen menos de 150 días y ese alimento es especial para ellas. No lo dé solo. Aquí no hay magia con ningún ingrediente. Aquí hay que hacer una mezcla. Y eso es importante. La caña es un recurso valioso. En el caso particular,
no es porque Cuba sea Cuba. Cuba utiliza caña, Colombia utiliza caña, Brasil utiliza caña, México utiliza caña, Ecuador utiliza caña. Entonces, ¿por qué no la podemos usar nosotros? Inclusive las vacas en producción hasta los 12, 15 litros pueden consumir 8 libras de caña diaria y se divide en 2 comidas. Lo que no podemos es asolear esa vaca para darle caña y que no haya pasto verde allá afuera. Hay que sembrar un par de árboles, hay que hacer los núcleos de sombra para ella. Aquí tenemos un cálculo, ¿por qué es importante el peso referencial de los animales que tenga, particularmente los adultos, la finca? Es importante porque el requerimiento de forraje verde cambia. Para una vaca de 1.200 libras se necesitan 90 libras de pasto verde. Para una vaca de 1.000 libras, 75. Para una de 900, 68. Ese dato lo necesita el productor para planear. Si usted tiene vacas, 20 vacas de 900 libras, entonces usted necesita 68 libras de forraje verde por vaca. Y usted dice, bueno, son 4 meses, 120, empieza a hacer sus cálculos. Aquí hay que usar la matemática sencilla, pero hay que usarla, no queda de otra. Si no, no podemos planificar. No hay planificación sin números. El caso particular de la época lluviosa, bueno, a todos nos gusta ver esto, pero la gran pregunta que hay que formularse, en el caso del productor, es cuánta biomasa yo tengo allí un día antes que las vacas entren a pastorear. Se llama biomasa efectiva prepastoreo. Eso se hace un día antes y no se hace tirando el aro de espalda a la cuadra. Eso es una parcela experimental bonita, porque la vaca hace una selección rotatoria a medida que va pastoreando. Y usted va a tener una parcela, 3 a 4 áreas bien definidas, una baja, una intermedia y una alta. Y tiene que ver cuál de ellas prevalece y si se arriesga con 2 muestras o 3 muestras. Acá nosotros tenemos, acá está el profesor El Polo, que es especialista en eso, domiciano también. Tenemos gente que tiene experiencia en eso, entonces hay que involucrar a los especialistas en estas cosas. Pero hay que saber cuánta biomasa hay. Gramínea es una cosa, hay muchas diferencias entre una y otra, pero también lo hay a nivel de leguminosa. Y ese marco es importante. ¿Y por qué? Porque en el marco de que podamos nosotros manejar nuestra pastura apropiadamente, tendremos recursos para inclusive o áreas sobrantes prestadas. Yo le digo a la finca que ellos tienen 10, 15 hectáreas de pasto y se prestan 2 hectáreas para sembrar maíz. Y yo le digo, no le meta glifosato. Elimínela de arriba, haga su siembra, maneje que la parcela quede con poca competencia en los primeros 30, 35 días y el maíz se fue arriba ahí ya. El maíz tiene una tasa de crecimiento más rápida. Entonces, de lo que hagamos en la época lluviosa, podemos tener para esa época y para la seca que viene. La alimentación posiblemente nosotros la enfoquemos pensando en el concentrado, pensando en los minerales, pensando en los probióticos. Este animal evolucionó para comer forrajes. Y el secreto del éxito de la ganadería mundial es la ganadería más exitosa, aquella que depende de forrajes, no de mezclas de grano, no de derivados de la industria. Entonces, la meta del productor es utilizar al máximo la capacidad de producción de forraje en la época de las lluvias. La época seca ya sabemos que ahí no se puede hacer mucho. Es trabajar con cultivos procesables. La época seca de Panamá es Vox Populi. Usted la abre en internet y aparece cualquier cantidad de imágenes. O sea, ya estamos en el proceso de inmunizarnos. Entonces yo creo que definitivamente, como podemos ver aquí y en muchas otras imágenes donde yo veo un comedero a medio corral, 10 vacas a medio corral, y no es una crítica, me disculpan los productores del área, no es una crítica, es un llamado de atención a que tenemos que planificar. No puedo esperar el verano para cortar la soca del maíz, para dársela a las vacas cuando tengo 10, 15 vacas en ordeño, tengo 10 secas, tengo terneros en crecimiento y un verano de 5 o 6 meses. O sea, tengo que prever que eso viene y tendré que producir condiciones para no solo alimento, de sombra también. Pregúntese los finqueros cuántas casas de árboles le han hecho a sus vacas. La casa de árboles es un núcleo de árboles donde la vaca entra
a evitar que el sol le caliente la piel y le eleve la temperatura en 1 grado centígrado o 2, porque con eso es como todos hemos pasado por un estado febril sin que haya infección, la vaca se trastoca. Digo, el modelo técnico de nuestros productores de leche es variado. Panamá tiene unos 300 y pico de productores grado A, tiene más de 6.000 productores que realizan diversas actividades relacionadas con la producción lechera y desde luego eso es una parte importante. Y yo creo que el proceso de planificación de comida tiene que ir de la mano. La primera y más importante decisión del productor es qué comida le va a garantizar a sus animales. No es si la leche es de calidad, si tiene 13% de sólido, si vacuna, todo eso es importante. La vacuna puede esperar 5 días y la pongo y no pasa nada, pero ¿y la vaca si no tienen de comer en 5 días? Usted sabe lo que va a pasar. Entonces, hay que prever ese aspecto. En ese sentido, los modelos de pastoreo para nosotros funcionan en la época de la lluvia. Ahí donde se terminaron las lluvias, olvídese que el modelo de pastoreo, tráigame el que quiera. Y no hay manera de aplicarlo. Tenemos que tener una plataforma de forraje preservado. Es evidente que durante la época de la lluvia nosotros tenemos que utilizar la disponibilidad efectiva al máximo. La disponibilidad efectiva es la cantidad de forraje posible, probable a consumirse por cada animal que entra en una parcela ese día. Bueno, yo no sé si los productores han hecho esas pruebas aquí o si pueden asistirse o si reciben ayuda, pero no basta con la parcela, las vacas. ¿Cuántas veces entran 10 vacas en una parcela que puede recibir 30 o en una parcela de 2 hectáreas que debieran ser 1/4 de hectárea? Hay que hacer los correctivos para mejorar el uso del forraje. El recurso más valioso que la finca tiene, después de las vacas y la tierra, es el forraje verde. Esa es la oportunidad de producir leche barata. En el caso de los requerimientos, yo quiero hacer un ejemplo sencillo aquí para que dejarles una idea somera. Los requerimientos de pasto verde para una finca que tiene 100 vacas y esas vacas son de 500 kilos. Si vemos aquí el requerimiento diario de 100 vacas, por vaca serían de 83 libras, diariamente se necesitan 8.300 libras. Eso significa que debiéramos tener aproximadamente 101.35 libras por metro cuadrado y de eso se va a utilizar un 60% porque debe quedar un sobrante en la parcela. Así que si utilizamos el pastoreo por hectárea, debiéramos tener entonces en 1 hectárea 8.100 libras de pasto disponible. En ese sentido, yo puedo encontrar con esta misma cifra el área requerida. Mi requerimiento de materia verde total para las 100 vacas entre la cantidad de pasto que debo utilizar razonablemente para que la parcela no sufra deterioro. Y eso significa que son 1.025 hectáreas para las 100 vacas, lo cual voy a dividir por día. Lo dejo en una manga o lo dejo en 2 mangas. Las mangas serían entonces 10.250, estos son metros cuadrados, hectáreas, o sea, estos son metros cuadrados, aquí corrijo, hago la observación, se divide entre 2 y cada parcela, que es mejor que la vaca entre en la mañana, una parcela, tendría 5.123 metros. No mande las vacas un solo día a la misma cuadra, porque ella defeca, ella patea, ella orina, y usted no comería exactamente donde orina o donde defeca. La vaca también lo hace. Es más selectiva que nosotros. Entonces es mejor que entren agresivamente a la mitad de la parcela en la mañana y en el otro periodo a la otra mitad. Que vamos a gastar más en alambre, pero usted va a aprovechar 35% más la biomasa efectiva que está allí. De lo contrario, usted espera aprovechar el 60, pero no. Se aprovechó el 30 y se perdió una gran parte o un 40. Así que con descanso de 24 días se requerirían 25.6 hectáreas, 48 subdivisiones, todo en la época lluviosa. Esto no es lo mismo para la época seca. Así que, ¿por qué pasto verde? Es una pregunta que hay que hacerse. Bueno, esa es la oportunidad que usted tiene de que el sistema digestivo de la vaca esté saludable, de reducir los costos de la dieta, de evitar los gastos en concentrado y en suplementos.
tiene la oportunidad de hacer una limpieza del tracto digestivo. La clorofila es una de las mejores sustancias para limpiar el tracto digestivo y detoxificar ese segmento que es largo, ¿verdad? Desde la boca hasta el recto. Igualmente provee fibra, pero esta fibra no es suficiente. El forraje verde provee entre 2,5 libras y 3,5 de fibra cruda por vaca diaria. Las vacas de leche tienen requerimientos entre 5 y 7 libras de fibra por día. Y ese requerimiento no es para la vaca, es para las 600 especies de bacterias que están en el rumen, de las cuales 2 o 3 clases son las preferidas porque tienen su capacidad de ser celulolíticas. ¿Provee proteínas y minerales? Sí, esa proteína es altamente bioutilizable. Y no olvidemos que es un rumiante. El pasto verde, entre más forraje verde tengamos, menos dependencia tendremos del alimento. Yo quiero hacerle un recorderis para los que no recuerdan. En 1990 un quintal de concentrado en la cooperativa de productores de leche Bugaba costaba $7 con 10 centavos. Hoy cuesta $22 el alimento que tiene 1.80 megacalorías, que tiene 17% de proteína y que hay que pagar un flete para llevarlo, aunque me hagan el descuento del 10%. Entonces, los costos han ido subiendo y la habilidad de producir forraje de las fincas cada vez es menor, porque no hacemos selección. Las fincas se quieren quedar con todas las vacas. Así que hace 10 años posiblemente tenía 120 vacas, 10 años después tiene 240 y ordeña 40-50% más de vaca, pero no produce mucha diferencia en leche. Y eso es un aspecto importante. El requerimiento de heno. ¿Por qué el heno? El heno lo necesita la vaca todos los meses del año. ¿A quiénes no le vamos a dar heno? En invierno o en verano, a las vacas que están secas, a las novillas que están en crecimiento, no hay que gastar en eso. Pero las que están en producción, señores, la tercera llave de seguridad metabólica, digestiva y metabólica para producir leche de manera eficiente y de alta calidad es que haya carbohidrato estructural en la dieta de la vaca en producción, en invierno o verano. Y se necesita más cuando más forraje hay porque menos fibra tiene. Una hectárea debe producir 350 pacas, la experiencia que tenemos de 45 libras por paca. Aquí vemos los requerimientos de heno, esto es para que una finca calcule cuánto heno necesita. Si las vacas son de 600 kilos y produce 25 kilos de leche, esa vaca requiere 7 libras, ¿verdad?, de heno aproximadamente. Si la vaca es de 500 kilos y produce 20 kilos, no 25, 6. De 415, 5 libras. De 350, que es una jersey, una vaca cruzada, pequeña, y 10 kilos de leche, 4. Puede estar seguro que el forraje verde lo más que le da son 3. Pero esa libra de heno que queda haciendo falta produce un trastoque en todo el sistema, porque esta es la llave de seguridad del sistema para que funcione. En la época lluviosa, 100 vacas de estas condiciones durante 150 días requerirían 2,000 pacas que se producen en 4.5 hectáreas de terreno. Esa cantidad de pacas costarían $5,500 si la finca la produce. Si la finca la compra cuesta $10,500, o sea que usted le regala $5,000 a alguien para que tenga un sistema sano en las vacas. En el mismo sentido, si la época es lluviosa, entonces ya no requiere 6, sino solo 4 libras y calculamos 7 meses por lo que pueda pasar, se requieren 1,867 pacas, equivalente a 4.15 hectáreas. Es decir, la finca tiene que prever eso. Y el costo de producción serían 5,133, o si las compra en el peor de las circunstancias o en una circunstancia no extrema, alrededor de $10,000. ¿Por qué utilizar heno? Es una pregunta sencilla, pero la respuesta es múltiple. Para que la vaca produzca entre 90 y 120 litros de saliva, necesita consumir más de 5 libras de fibra. No la tiene el forraje. La fibra que tiene el forraje verde no es fibra efectiva. Entonces, en ese sentido, ¿cómo conseguimos que una vaca aporte al rumen entre 100 y 120 gramos de bicarbonato sódico?
dándole de 5 a 7 libras de fibra. Si no, hay que ir a comprar el bicarbonato sódico en verano para dárselo a la vaca porque ella produce 18 o 20 litros y si no desarrolla acidosis ruminal y todas las demás cosas. Control de la formación de espuma ruminal, eso es importante, controlarlo. Es el sustrato de las bacterias. Aquí no estamos alimentando a la vaca con fibra. El sustrato por el cual las bacterias celulolíticas van a producir ácido graso volátil para que entre 30 y 40% de la energía para mantenimiento pueda salir de energía barata, se hace con fibra por las bacterias del rumen. Producción de ácido graso volátiles, suministro de energía de bajo costo, producción de grasa láctea. En invierno los problemas comunes en las plantas son que no cumplen los requisitos de sólidos totales, pero de esos sólidos a ellos les preocupa es la grasa. Pues eso es muy simple. Eso le está diciendo que falta carbohidrato estructural. Evidentemente toda la complejidad del sistema digestivo demanda fibra. En el caso del ensilaje, yo en lo personal no le recomiendo a nadie ensilar decumben, marandú, todo esto que conocemos de las gramíneas. Esa planta no es para eso. Esa es una planta con un pobre nivel de glúcidos. Y en lugar de producir el nivel óptimo ácido láctico, se queda en 20 o 30%, eso se pudre rápido, cambia de color, huele mal. Con cualquier descuido se dañó el silo. Y el rendimiento es sumamente bajo, por lo tanto los costos son altos. Uno de los conferencistas anteriores nos dijo que el costo se podía diluir con biomasa, eso es correcto. Las gramíneas convencionales no son para eso. Esta es la planta para eso. Si queremos usar un ensilaje, entonces démonos el lujo de estar en el trópico, de usar una planta como esta, que es de alta calidad. Este es el mejor petróleo que le podemos poner al motor de la vaca cuando está en lactación. De los forrajes, el mejor. Cada kilo de maíz equivale a 4 a 5 kilos de hierba en términos energéticos. Entonces, estamos claritos en eso. Una hectárea de maíz en el trópico debe producir entre 450 a 650 quintales. Eso es una cifra que en realidad no es la más atractiva, pero lastimosamente esa es la realidad. Los gringos producen entre 60 y 70 toneladas por hectárea. Ellos tienen 10, 12 horas de fotoperiodo, pero nosotros podemos producir 800 a 1000. Entonces, no nos quedemos acá. Las vacas en producción de 500 kilos y 20 kilos de leche, ¿cuánto dar? A libra por kilo de leche, arriba de 10 litros. Es sencillo. Si el alimento también nos lo mandan a libra por kilo, la diferencia es que ese cuesta 22 centavos y este cuesta 6.50, 6 centavos y medio. Esa es la diferencia. No estamos diciendo que no lo use, pero de eso se trata. Así que si vamos a usar 20 libras, 100 vacas, y puse 100 porque usted puede dividir, si tiene 10 vacas usted hace la regla. Pero 100 vacas aproximadamente van a requerir 2.000 libras diarias. Eso serían 3.000 quintales en 150 días que se producen con 5.5, se producen en realidad en 6.25 hectáreas a un costo de 5.25. Mire, este es lo que sirve. Si usted va a calcular el costo de lo que compra, dígale al nutricionista que le diga cuál es el contenido de energía neta para leche y sáquele el costo de la megacaloría. Este es de 17 centavos contra 30 centavos del alimento concentrado. Entonces, la vaca se siente mejor comiendo ensilaje que comiendo concentrado, ¿verdad? ¿Cómo usar el ensilaje? Bueno, eso es un paquete. Los productores, muchas veces los técnicos, pensamos resolver una problemática con un ingrediente. No hay ingrediente mágico en esto. Tengo que tener forraje verde, tengo que tener heno, tengo que tener ensilaje para no tener que ir al ingrediente que me simplifica todo eso que se llama alimento concentrado y que le hace un gran daño a la vaca. Así que bueno, en realidad es un proceso complejo. Digo, todos conocemos las alternativas que se pueden presentar aquí en Panamá en términos de ingredientes, desde un forraje verde, un pasto de corte, los concentrados, el ensilaje, el heno, sal mineral,
premezclas minerales, pasto presecado. Aprovecho, no cometa ese error de cortar pasto y ponerlo a secar para dárselo a la vaca para decir que le va a dar heno. El heno es una planta que tiene entre 75 y 90 días con 25 a 30% de carbohidrato estructural. Cuando usted me cortó una gramínea que está tierna, suculenta, poca materia seca y poca fibra, usted puede hacer lo que sea. Lo que va a hacer es un cultivo de hongo y le va a meter micotoxinas a su vaca que van al tracto genital, a la glándula mamaria, al hígado, a la tiroides y a la corteza cerebral para dañar el sistema metabólico de la vaca. Aunque ella camine y todo, no se lo puede decir. Entonces, ¿es heno o es heno? Entonces, en eso tenemos claro. Así que esa parte es importante. Si la melaza tiene un gran uso, y aquí la tenemos regalada, un tanque de melaza en Estados Unidos cuesta como $180. Ese que pagamos 38, 40 dólares. Bueno, que sea 50, pero ya cuesta 180. Entonces, pero el marco es, si yo tengo forrajes en los que incluí caña, no tengo que comprar melaza. No tengo que comprarla. Pero si no preví eso, tendré que comprar melaza. Y aún así, habría que evaluar si ese ingrediente tiene importancia en su finca porque es la fuente más concentrada de potasio en verano. Bien, los factores que afectan la alimentación, yo no quiero entrar a ese detalle hasta ahora, son múltiples cosas. En realidad, la alimentación es un tema complejo, difícil organizar eso. Y yo siento que los productores organizados pueden buscar asesoría para que se puedan hacer los planes de alimentación. Yo creo que la finca del productor no es una cocina para que un chef improvise y genere problemas de reproducción, problemas de digestión, de aprovechamiento de nutrientes. Y en eso yo creo en la alianza. Yo creo que debe haber una alianza estratégica entre todos los sectores para que hayan planes conjuntos donde participen especialistas de toda clase. Si aquí hay para todo. Y si el productor mejora y tiene mayores utilidades, es evidente que todos los actores del escenario también se van a beneficiar. Pero se toman muchas decisiones. Aquí hace 20 años vino un argentino, hoy había un uruguayo en Chiriquí y lo dijo clarito. El problema de ustedes se llama gerencia técnica neta, porque el productor es dueño, es administrador, es nutricionista, es reproducción, es todo. Entonces, es evidente que bajo ese marco es imposible que yo, que no soy mecánico, quiera ser mecánico. Yo puedo haber criado vacas y estar con eso, pero hemos aprendido por ensayo y error. Evidentemente esa experiencia hay que aprovecharla. ¿Y por qué hay que aprovecharla? Porque el productor ha creído en eso. La agricultura y la ganadería son dos cosas loables que al que las haga hay que hacerle un monumento en el mundo. Pregúntese cuántos hacen agricultura y ganadería de la población mundial. ¿Cuántos hacemos eso por cada uno de todas las otras personas que hay? Bueno, esos son modelos de alimentación que hasta ahora no vale la pena entrar en ese detalle, son muy variados. Cada finca tendrá condiciones que permiten hacer un modelo óptimo para ella. No hay una receta de que Juan, que está al lado de Pedro, le va a funcionar lo mismo. Y eso se ve hasta con un suplemento mineral. A veces usted va a una finca que recomienda 50 gramos de pecutrín, 4, 5, 6 meses, y el tipo te dice no ha pasado nada. Lo subimos a 75 y se produce la explosión de los celos, se producen los servicios, el cambio, porque no hay una finca igual a otra, las condiciones son muy diferentes. Así que las condicionantes del modelo de alimentación, yo quiero recordarles que la vaca camina, la caminata de un día representa entre 2 y 3 kilos menos de leche en términos energéticos, el pastoreo representa 3/4 de kilo menos, a veces no tiene acceso a alimento, la vaca a veces tiene problemas de competencia, los aspectos de la dieta, la ingesta horaria, la influencia del ambiente,
cuando la temperatura tiene 38. El año pasado Chiriquí tuvo el récord de 40.5 grados centígrados a la 1 de la tarde, registrado por los satélites. Estamos encaminándonos a esa cifra que tienen los países como Estados Unidos, donde un summer llega a 45. O sea, esto es un proceso de avance. Entonces, el problema de estrés es real. Sabemos que, como yo dije antes, puede costarnos hasta 38% menos de la habilidad. Todo depende de las condiciones de la vaca, el medio, el manejo de las actividades. Esto pues no vamos a mencionarlo. Aquí lo único que quiero reiterar es este gráfico sencillo. Cuando la temperatura pasa de 30 a 35 hasta 40 grados centígrados, a 35, mire, a 30 grados centígrados del aire, se produce un descenso en el consumo o en la producción de leche de 18%. Aquí es donde damos nosotros, 38%. No importa si la vaca da 5 kilos o da 10, ella lo va a reflejar. Entonces hay que ver qué usted haga, porque puede tener la mejor vaca, la mejor galera, la mejor pastura, pero si su pastura no tiene núcleo de protección de sombra, esa vaca va a sufrir alrededor de entre 17 y 38% de merma en producción de leche. Así que si la vaca es de 10, pues entonces vamos a recoger 7 en vez de 10. ¿Ok? Esta vamos a pasarlo, ya dijimos que era la parte de la caminata, lo de la curva de lactancia, los sectores. Todo lo que nos toca a nosotros modelar alimentación, hay que saber que la curva de producción de las vacas corta, mediana o larga tiene 3 sectores. Uno de rentabilidad alta, uno medio y uno bajo. Esto es una empresa, esto es un negocio. Y lo tenemos que ver como tal. Entonces hay que ver dónde necesitamos hacer mejor el examen para sacar más utilidad. Y es en los primeros 200 días. Bueno, las vacas cruzadas llegan a 170 días. Pero yo he sido juez durante los últimos 20 años en muchas ferias aquí. Estaba en Monagrillo, estaba en Ocú, estaba también aquí en Azuero, en Chorrera. Aquí la gente ha crecido en genética. Hemos crecido en genética, lo que no hemos crecido es en la parte de manejo alimentario. Ese es nuestro problema, y el ambiente, no es la genética. No hay genética para el estrés calórico, no hay genética para hambre, para subnutrición, eso es falso. No es la genética, esa ya está. El problema es el entorno del manejo alimentario y el problema del ambiente. Primero ambiente y después lo otro. Eso se suma y hace sinergia negativa. Aquí hay un resumen sencillo de muchas cosas que se han hecho en Panamá. Siempre mostramos de otros lados. Pero mire, las problemáticas de Panamá. Aquí hay datos del perfil de alimentación y nutrición. Sí, McDowell vino en el 81 con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pagado por el USDA. Lo que no sabemos si eso se lo cobraron después al gobierno, todavía lo estamos pagando. Pero en el 94, en el 95, Campabadal, que es un costarricense excelente, ha hecho aportes también. El colega Arturo, mi persona, no es otro Araújo, este que está aquí soy yo, no es otro. Hay problemas en los perfiles de alimentación y nutrición. ¿Qué productor se rige con un plan de asesoramiento en nutrición y alimentación continuo, modesto, prudente? Ni los grandes, ni los medianos, ni los chicos. Entonces, evidente, cuando vamos a hacer esa alimentación, están los problemas. Y muchas veces eso requiere un plan que se hace una vez y el productor le da el seguimiento, ya no tiene que verle la cara más a ese técnico, salvo que las cosas no salgan bien. En reproducción es otro de los problemas múltiples que hay, consecuencia de acá. Los aspectos de época anual, estrés calórico y bienestar. Del 94 a esta fecha, yo le dediqué a ese problema nacional. Porque ni los gringos, ni los ticos, ni nadie va a venir a estudiar eso. Y los datos existen. Entonces, tenemos resultados de eso. Problemas de mastitis también, que pueden ser solventables. Bueno, un gran problema que no tenemos base de datos
base de datos confiables, que es un problema. Algunos correctivos rapiditos. Importante, en los ingredientes de la dieta, no pensemos en un ingrediente, pensemos en varios. El orden de prioridad e importancia para la zona inicia con pasto verde, tiene que estar el heno, tiene que estar el ensilaje, posiblemente el pasto de corte, la caña de azúcar y la leguminosa. Esto, aquí no hay nada que tenga que ver con concentrado. Todavía, si nosotros metemos leguminosa, nos evitamos. Debiéramos usar concentrado cuando nuestras vacas den de 15 a 18 litros en adelante. Pues no lo hacemos. Entonces hay que empezar a agarrar eso porque es la parte importante. Aquí vemos una relación entre leche y forrajes. Mire, para una vaca de 12 kilos, el 95% de la materia seca debe ser de forraje. Una de 16, el 85%. Una de 20, el 80%. Nosotros estamos por aquí, de aquí para acá. Sí, bueno, donde Price Peterson, de Luis Carlos Álvarez, por allá hay algunas lecherías que tienen esto. Este país tiene el lujo de usar la relación 50-50, que la usan los gringos para las vacas de 78 libras de leche diaria. Y nosotros lo usamos para la vaca de 25, 20, 18, esa es una realidad. ¿Ok? Aquí vemos cómo a medida que nosotros tenemos un incremento en la producción de leche, se da una tendencia a bajar el concentrado. Entonces, si la finca está haciendo mucha inversión en genética, se tiene que ir preparando en suplementar porque la concentración de energía de los pastos verdes es mínima. Usted se consigue un pasto con 0.32 megacalorías de energía neta por kilo como ofrecido y hay que hacer una fiesta. Sí, si la corta 5 centímetros del suelo, sí, pero la vaca no come hasta allá. Entonces es una cifra que no necesariamente es real. Así que los forrajes por prioridad siguen siendo para nosotros el pasto verde, el ensilaje, el heno, el pasto de corte, la caña de azúcar. Yo no me cansaré de mencionar eso, son forrajes. La vaca es un rumiante y no debemos estar pensando en otra cosa. El aporte del forraje, pues básicamente son muy altos en agua, particularmente en la época lluviosa, pero aportan algo de materia seca que es importante y son ricos en vitamina y hacen un aporte de fibra que no es suficiente, pero que deja un déficit menor que si no lo usáramos. Aquí están los contenidos de energía, de punto 15 a punto 30, estos son datos de Panamá, no son gringos, porque yo tengo las tablas de latinoamericanas que también están a la disposición, le dije a David Guevara, y en la que se gastaron muchos millones de dólares de varios países, y esa información, ya todo eso se hizo, lo que hay que es traerla y usarla, y adaptarla, ¿verdad? En el ensilaje, el concentrado dentro de los forrajes es el ensilaje. Aquí lo vemos, y reitero, si es de maíz, no importa la técnica que use, pero garantice que no tenga deterioro y que sea hecho en el momento crucial. El maíz es una planta que se debe ensilar cuando su materia seca es de 35 a 40%, ni antes ni después. De que las hojas se van a poner verdes, no. Seca, no, 35 a 40%, ahí es el punto. ¿Ok? Los costos de Panamá están entre 4 y 9 dólares por quintal. 4 te lo produce y es muy eficiente, 9 si lo va a comprar. Yo le digo porque yo produje silo por 20 años. Ya de eso porque uno tiene que darle a otros que hagan otras cosas, ¿verdad? Bueno, los concentrados no estoy en contra, hay que usarlo. Tenemos vacas que van a requerir de eso. Y alta materia seca, alta energía. Y obviamente estos concentrados pueden ser reemplazados por mezclas de grano que la finca puede hacer. Y que en lugar de que salga en 22, puede salir en 15, 16 dólares. Por eso, hace 20 años decíamos, el productor no tiene que hacer concentrado. Ahora, con el alza del precio, lo va a tener que ir haciendo. Porque si no, usted va a tener que, el día de la quincena, el día que pagan, el día de la semana, el cheque semanal, va a tener que ir a dejar la mitad del cheque a la planta. O no darle ese suplemento a los animales. El aporte del heno, bueno, ya dijimos que es importante. Esto es una dieta usando diversos niveles de ensilaje para tumbar concentrado.
Así que este gráfico que está aquí es muy sencillo. Esta es la dinámica que el productor debe poder buscar o exigirle al técnico que va a la finca a hacer el plan de nutrición. Si la producción de leche aumenta para acá, entonces que esta elevación de los concentrados no esté acá, sino bajarla. Y subir, perdón, la parte de forrajes procesados, que sería el complemento del forraje verde. Con más potencial lechero, dependemos más de forraje procesado en o ensilaje. ¿Ok? Bueno, ya casi para terminar, algunas cosas como el entorno. Creo que nos preocupamos mucho a veces de la época seca porque no hay comida, pero el mayor problema es la insolación que la vaca recibe. Y aquí vemos el ejemplo de una finca, eso en el 2006. Siempre la mostramos porque la sombra debe ser efectiva. Esto es golpe de la 1 de la tarde, febrero. Esto está a 780 metros a nivel del mar. La temperatura del aire aquí en ese momento eran 33 grados centígrados. Entonces, yo no espero menos que esa vaca que va a dar 10 litros en la tarde me dé 5 o 6. Eso es seguro. Y si son 120 vacas, entonces te puede empezar a multiplicar y se fue la esperanza suya. El uso de algunos correctivos que no son parte de la producción de forraje son para cuidar lo que el forraje usted va a darle a sus vacas. Y es cuidar que tengan sombra. Usted no se para en un potrero a hablar a las 12 del día con el amigo, el compañero. Usted se busca un buen árbol para que echemos el cuentico. Entonces la vaca, si no lo tiene, se puede meter, no protegerse, y de eso se trata. Hay que buscar estrategias importantes en la parte de suministro de agua. Algunos sistemas donde se ha probado que se usa mucho concentrado de manera innecesaria. Este es un gráfico que se lo voy a mencionar de la siguiente manera para que no lo olvide. Cuiden sus vacas primerizas. Este es un estudio que se hizo donde las vacas primerizas, que se les dio un cuidado especial aparte, tuvieron entre 25 y 30% más de habilidad lechera que las otras primerizas que no se les dio el cuidado. La vaca primeriza no es competitiva, no está entrenada, no tiene el estatus jerárquico que ellos tienen. Ella siempre es la de última y es la que más necesidad tiene y la que menos experiencia tiene. Entonces, esa es una parte importante. Si yo puedo hacer que mi vaca primeriza dé 25% más de leche solo con un cuidado especial, vaya sumando porque esa es otra parte importante. ¿Ok? Bien, creo que ya aquí hemos señalado lo más relevante. Hay que hacer énfasis en forrajes. Yo creo que todos estamos claros en eso. Hay que aprovechar la época de las lluvias para producir el que se necesita y el otro que se va a procesar para la época seca. Emplear registros, si no se llevan registros dinámicos, no estáticos, y no una vez al mes. La producción de leche para evaluación de indicadores genéticos tiene que tomarse semanalmente. Si no, esto no sirve. Entonces, incrementar el uso de ensilaje, heno, hay que planificar, es una política que la finca tiene que hacer, tal como hace una política con sus empleados para contratarlo, para darle un salario, para tener prestaciones. Aquí es lo mismo, es un contrato con las vacas. ¿Cómo te voy a garantizar comida? ¿Cuánto y cómo te la voy a proveer? La semiestabulación es prudente para los periodos entre las 10 y 3 de la tarde. Y sobre todo si es verano. Si no quiere hacer una galera, pues haga un núcleo de árboles. ¿Cuáles son los árboles más frondosos de su área? Búsquelos. Y esos son los que hay que cultivar. No es un cabo africano, no es un pino, no es un árbol corto, es un árbol que tenga sombra y que sea efectiva. ¿Ok? Reducir el pastoreo y el estrés durante el día, eso es importante. Ajustar la materia y seque la energía, eso es para el nutricionista que le dé la guía al productor. Hay que seleccionar vacas. Nosotros tenemos los índices de selección más bajos. 16% debe ser el índice de descarte. Pero nos queremos quedar con todas las vacas porque hay que seguir creciendo el hato. Y la finca no crece, a menos que el vecino me venda. Y eso está duro. El vecino está con ganas de comprarme también. Entonces, hay que reducir el uso de alimentos concentrados. ¿Y cómo lo hago? Subiendo forrajes.
Reducir la actividad física, procurar que las cuadras estén más cerca del área donde se ordeña. Hay que pensar en un recurso que no se daña en verano, se pone mejor, que es la caña. Ese no se pone peor, se pone mejor. ¿Ok? Hay que apoyarnos en los técnicos. Que puede venir alguien de afuera, magnífico, pero los que vivimos en la casa aquí tenemos la oportunidad de estar en contacto con todas las cosas que ocurren. Entonces, busquémoslo, hagamos alianza. Las guerras se ganan con alianza, no se ganan solas. Y esta guerra contra el calentamiento, la falta de comida, los problemas de deforestación, los problemas de agua, de correntía, que ya no las tenemos, ya son ríos, ya se secan antes de la hora. Entonces hay que empezar a trabajar paquetes integrales. No es solo la vaca y la comida, es una multiplicidad de cosas, ¿verdad? Hay que preferir las vacas más eficientes. Bueno, es una tarea que el productor, una vez que tiene registro, le es muy fácil encontrar la que da más leche, la que se reproduce más, la que me da menos problemas, la que gasta menos medicamentos. Así que si utilizamos forraje, si usamos semiestabulación, si usamos menos concentrado, si procuramos una dieta sana y bienestar, si seleccionamos las vacas más eficientes, si ajustamos los costos de alimentación, si hacemos cambios benéficos, entonces podemos ser más eficientes. Pero son decisiones que se tienen que tomar en la finca. Podemos ir a todos los congresos que querramos, pero si eso yo no lo llevo a mi empresa y tomo la decisión, seguiremos yendo a los congresos y seguiremos con los mismos problemas. Entonces es importante eso. Bueno, ¿por dónde iniciar? Son muchas cosas. El productor, mejor que nosotros, ya está bien sensibilizado de a dónde es el talón de Aquiles de él. Él sabe. El productor aquí hoy, yo escuché la conferencia de un productor aquí, muy buena, pero la producción lechera no es así. Aquí no nos podemos comparar con una empresa que factura en otro tipo de comercio. La actividad agrícola y pecuaria es un proceso complejo, lento y en donde hay que tener resistencia. Donde la carrera no termina a las 6 de la tarde porque la lechería no tiene ni horario ni día. Es de fe y con fe se logra. Así que con esas premisas, dejándole las últimas diapositivas, cuidemos los árboles que hay en la finca, las vacas no lo dicen. En el 2006 saqué esa foto. Aquí saqué la foto antes porque las vacas venían saliendo de la sala de ordeño a las 3 de la tarde. Donde el amigo Lescano, Molino Lescano, pensaba que las vacas iban a comer para allá. No, papá, ahí quedaron metidas todas. Entonces, cuidemos los árboles de la finca. Procuremos que si le vamos a colocar agua, el agua esté protegida y le llegue fresca. En una cuadra homóloga esta había una tina. A las 3 de la tarde, a las 2:30 de la tarde, 34 grados centígrados el agua. La tina metálica recibiendo sol todo el día. Entonces, la vaca llegaba y no quería esa agua. Prefieren romper la tubería, como está aquí, mire. Si las vacas saben a veces, saben más que nosotros porque ese es su entorno. La sombra, ojo, si usted tiene áreas descubiertas, sus vacas llegan a la sala de espera, tómele la temperatura a ese piso. Pues si usted tiene 40 grados centígrados aquí, en piso, usted tiene garantía de liberación de glucocorticoides. Todo lo que tenga menos de 30 días en tiempo estacional es candidato a ser borrado. Entonces, refresque su sala de ordeño. Aquí no la sala, el piso, que es el principal problema. Usted, cuando vamos a la playa nos paramos en la arena y salimos corriendo rápido para llegar al agua porque no aguantamos. Bueno, las pobres vacas no pueden hacer más que cuando entran aquí, si esto está caliente, orinan, defecan porque ellas saben que de esa manera enfrían el suelo. Entonces es bien importante ese componente. Hay que prepararse con áreas de alimentación. No queda de otra, porque en ese periodo habrá que garantizar que la comida que colocamos sea consumida. Y esas áreas deben garantizar que los más débiles no terminen aquí junto con el silo y la melaza. ¿Ok? La leguminosa, tenemos que retomar ese tema. Si yo uso leguminosa, tengo la opción de reducir el alimento concentrado hasta en 40%. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer un plan de producción de forrajes o regalar 40% más en gastos de alimentos?
no hablemos de los nombres, la siembra de, ya no se llaman cercas vivas, ahora son núcleos de sombra los que hay que establecer. Va a sacrificar una parte que no produce mucho forraje, pero sus vacas van a estar cómodas. Hay algunas alternativas que vienen saliendo. Nicaragua tiene una excelente experiencia con moringa, funciona como arbusto, funciona como leguminosa, no es una leguminosa. Y bueno, las cosas buenas vienen aquí, pero si no se promocionan o no se usan, pues se van. Aquí vemos un banco forrajero para producir moringa oleífera, que se puede usar de muchas maneras, para ensilar junto con gramíneas, para usar directo, con la caña, un montón de cosas que se pueden hacer. Lastimosamente creo que en este momento es un gran problema conseguir semilla de esto. Yo le tengo que decir que yo en el patio de mi casa sembré porque quería tener una cerca viva, pues. Y he podido cosechar de los árboles que hice como unos 4 kilos de semilla. Y están allí, hay algo de plantones que se pueden utilizar, pero no estoy aquí para eso, no me interesa eso. Me interesa que retomemos el punto de las leguminosas, ¿verdad? Así que con estas